Imagina esto. Más de 100 personas, hombres, mujeres, niños, cruzan un océano entero buscando una nueva vida. Instalan sus casas de madera en una pequeña isla frente a una costa casi desconocida. Plantan, construyen, negocian con los habitantes locales, aguantan hambre, enfermedades y miedo. Y un día, su líder tiene que volver a Inglaterra a por ayuda. Cuando por fin consigue regresar, 3 años después, lo único que encuentra es nada. El fuerte está vacío. Las casas, desmontadas. No hay cadáveres. No hay señales claras de lucha. Solo una palabra tallada en la madera. Croatoan. ¿Qué pasó con la colonia perdida de Roanoke? En este video vamos a desmontar uno de los misterios históricos más famosos de Norteamérica. Primero, vamos a ver cómo se cuenta la leyenda. Que si la tierra se los tragó, que si hubo rituales extraños, que si todo fue una desaparición sobrenatural. Y luego, paso a paso, con lo que sabemos hoy, veremos qué teorías tienen sentido de verdad. Hablaremos de hambre, de guerra, de integración con pueblos nativos y de lo que la arqueología moderna ha ido encontrando. Quédate hasta el final, porque vamos a llegar a una conclusión que no es tan espectacular como una maldición. Pero sí mucho más humana y, probablemente, mucho más real. Para entender Roanoke, hay que empezar un poco antes. Estamos a finales del siglo XVI. España y Portugal llevan décadas haciéndose ricos con América. Han levantado imperios, monopolios comerciales y rutas que mueven oro, plata, especias y esclavos. Inglaterra mira todo eso desde fuera. La reina Isabel I sabe que, si no se mueve, su país se quedará atrás. En 1584, la corona concede una patente a un favorito real, Sir Walter Raleigh. Raleigh recibe permiso para explorar y colonizar parte de la costa este de lo que hoy es Estados Unidos. Para entender Roanoke, hay que empezar un poco antes. Estamos a finales del siglo XVI. España y Portugal llevan décadas haciéndose ricos con América. Han levantado imperios, monopolios comerciales y rutas que mueven oro, plata, especias y esclavos. Inglaterra mira todo eso desde fuera. La reina Isabel I sabe que, si no se mueve, su país se quedará atrás. En 1584, la corona concede una patente a un favorito real, Sir Walter Raleigh. Raleigh recibe permiso para explorar y colonizar parte de la costa este de lo que hoy es Estados Unidos. El objetivo no es romántico ni idealista. No se trata de llevar la civilización a nadie. El plan es mucho más práctico. Crear bases para atacar el comercio español. Encontrar recursos que puedan explotarse. Y establecer, si hay suerte, alguna colonia permanente que sirva de cabeza de puente inglesa en el Nuevo Mundo. Las expediciones de reconocimiento llegan a una zona de Islas Barrera, frente a lo que hoy es Carolina del Norte. Es un lugar complicado, aguas poco profundas, bancos de arena, tormentas. Pero estratégicamente interesante. A esa región, los ingleses la empiezan a llamar Virginia. Y uno de sus puntos clave será una pequeña isla, Roanoke. Ahí, en esa isla aparentemente olvidada al margen de la historia, va a nacer el misterio. Antes de la famosa colonia de 1587, ya hubo un intento anterior, una guarnición básicamente militar, dirigida por Rutland en 1585. Aquello terminó mal, conflictos con las tribus locales, escasez y, al final, evacuación. Pero la idea de una colonia inglesa en esa zona no muere. Solo cambia de forma. En 1587 se organiza un nuevo intento, esta vez con un enfoque diferente. No serán solo soldados y aventureros. La expedición incluye familias enteras, artesanos, campesinos, mujeres embarazadas, niños. El hombre al mando sobre el terreno será John White, un cartógrafo y artista. Él ya conoce la zona, ha estado antes allí dibujando mapas y retratando a los pueblos nativos.
La idea inicial era establecerse más al norte, en la bahía de Chesapeake. Pero por decisiones discutibles del capitán del barco, y, probablemente, por miedo a los peligros, acaban dejando a los colonos precisamente en Roanoke, donde el intento anterior ya había fracasado. Nada más llegar, los colonos se encuentran restos del fuerte viejo semiderruido, campos sin cultivar, y una situación política complicada con algunas tribus de alrededor. Aún así, se instalan, reconstruyen, levantan nuevas casas, refuerzan la empalizada. Empieza la vida cotidiana de una colonia inglesa en medio de un mundo que no entienden bien. Ese mismo año sucede algo simbólico. Nace allí Virginia Dare, la nieta de John White. Es la primera niña inglesa nacida en el territorio de lo que hoy serán los Estados Unidos. Su nacimiento se ha mitificado mucho con el tiempo, como si fuese una señal de destino, de nuevo comienzo. Pero en la práctica, lo que significa es otra boca que alimentar en un lugar donde casi no hay comida. Y aquí aparece el problema de fondo, que muchas veces se pasa por alto cuando se habla de Roanoke. Esta colonia no estaba preparada. Dependía totalmente de recibir suministros desde Inglaterra. No tenía aún alianzas sólidas con los pueblos nativos. Y todo eso en una zona con suelos difíciles, climas duros y pocas rutas seguras. Pronto se dan cuenta de que, si no llega ayuda, el proyecto está condenado. Por eso, al poco de asentarse, John White toma una decisión durísima. Dejar a su familia y a la colonia y volver él mismo a Inglaterra a pedir apoyo, más colonos y más provisiones. Su plan era ausentarse unos meses. Pero el mundo tenía otros planes. John White zarpa de Roanoke de vuelta a Inglaterra con la intención de organizar un nuevo viaje lo antes posible. Pero en 1588 estalla una crisis que lo cambiará todo. La Armada Invencible. España prepara una gran flota para invadir Inglaterra. Es un momento crítico. La prioridad absoluta de la corona inglesa pasa a ser la defensa del país. Barcos, marineros, armas, recursos. Todo se redirige a la guerra. En ese contexto, ¿qué importancia puede tener una pequeña colonia a miles de kilómetros en una isla semidesconocida? White intenta conseguir naves para regresar, pero los permisos se retrasan, las embarcaciones se confiscan, los proyectos se posponen. Un viaje que debería haber tomado meses se alarga en un silencio pesado de 3 años. 3 años en los que, en Inglaterra, casi nadie piensa en Roanoke. Y en Roanoke, nadie sabe que Inglaterra está en guerra, solo saben que la ayuda no llega. Imagina la situación. Cada estación que pasa hay menos comida, menos herramientas, más tensiones. Los colonos se ven obligados a depender en parte de la caza y la recolección, negociar o chocar con las tribus nativas de la zona, tomar decisiones cada vez más desesperadas. No tenemos un diario con el día a día de esos 3 años. Tenemos solo piezas sueltas, pistas posteriores, relatos indirectos. Sabemos lo que pasaba en Europa. Sabemos que John White no pudo volver antes, por la guerra y por falta de barcos. Lo que no sabemos es cuánta gente murió en ese periodo. Cuánta se marchó en pequeños grupos. Qué alianzas se rompieron y cuáles se formaron. Es el gran hueco negro de la historia de Roanoke. Y ese hueco es el que, más tarde, la imaginación llenará con fantasmas, maldiciones y leyendas. Pero antes de llegar a los mitos, veamos qué pasa cuando, por fin, White consigue regresar. En 1590, por fin, John White logra embarcarse de nuevo rumbo a Roanoke. Han pasado 3 años desde que vio por última vez a su hija, a su nieta recién nacida y al resto de colonos. El viaje no es fácil, pero consigue llegar a la costa. Mientras se acercan en bote a la isla, White espera ver humo, movimiento, señales de vida. No ve nada. Cuando desembarca y entra en el área de la colonia, dice después que sintió el corazón en un puño. El fuerte, o lo que queda de él, está desierto. Las casas están desmontadas o muy deterioradas. El lugar parece abandonado desde hace tiempo. No hay cuerpos tirados en el suelo.
No hay sangre reseca en las paredes. No hay flechas clavadas por todas partes, ni rastros claros de una batalla reciente. Hay silencio. Demasiado silencio. Wite y sus hombres empiezan a buscar señales. Y encuentran dos. En un árbol, las letras CRO. Y en un poste de la empalizada, más claramente tallada, una palabra completa. Croatoan. Ese nombre no era un misterio para Wite. Él sabía que Croatoan era el nombre de una isla cercana y también el de una tribu aliada. Antes de partir, había dejado instrucciones muy concretas. Si la colonia se mudaba a otro lugar, debían dejar un mensaje indicando a dónde iban. Y si se veían obligados a irse por peligro inmediato, debían tallar además una cruz de Malta junto al mensaje. Lo que ve ahora es la palabra Croatoan. Sin ninguna cruz. Eso, para él, significa una cosa muy concreta. Se han marchado. Y se han marchado sin estar bajo ataque directo en ese momento. Es decir, se habrían mudado de forma, al menos en principio, planificada. Wite interpreta la señal como: nos hemos ido a Croatoan. Su siguiente paso lógico es obvio. Intentar llegar a esa isla para buscarlos. Pero de nuevo, el mar y la mala suerte se cruzan en su camino. Cuando intentan acercarse, una tormenta brutal golpea los barcos. Pierden un ancla, la situación se complica y la tripulación se niega a seguir arriesgando. Wite no tiene autoridad absoluta sobre esos marineros, el viaje no era una misión militar suya, sino una combinación de intereses. Al final, tienen que retirarse. John Wite nunca vuelve a poner los pies en Roanoke. Y hasta donde sabemos, nadie más hace un intento serio de ir a buscar a los colonos en Croatoan inmediatamente después. La historia documentada se corta aquí. La colonia queda oficialmente perdida. A partir de aquí, empieza otra historia, la de cómo llenamos los huecos con todo tipo de teorías. Con el paso de las décadas y los siglos, Roanoke deja de ser solo una nota al pie en los documentos coloniales. Y se convierte en leyenda. Empiezan a circular historias de todo tipo. Que la tierra misma se tragó a los colonos. Que formaron parte de rituales extraños con pueblos nativos, sacrificios, maldiciones. Que hubo canibalismo generalizado y locura. En versiones ya muy modernas, incluso se ha llegado a hablar de cosas como portales, fenómenos sobrenaturales o abducciones. Muchas de estas historias no nacen en el siglo XVI, ni siquiera en el XVII. Surgen mucho después, cuando Roanoke se redescubre como misterio para el gran público. Piensa en esto. Una colonia entera, sin cadáveres, sin diario final, sin alguien que cuente exactamente qué pasó. Es la receta perfecta para que la imaginación haga el resto. Hay una teoría muy repetida. Que los colonos fueron completamente masacrados por tribus hostiles y que sus cuerpos fueron ocultados, quemados o tirados a alguna parte. ¿Pudo haber violencia? Por supuesto. La historia de la colonización está llena de enfrentamientos sangrientos. Pero, a día de hoy, ¿tenemos evidencia clara de una gran matanza en el propio lugar del fuerte de Roanoke? La respuesta es, no. Hay una teoría muy no se han encontrado fosas comunes, ni grandes cantidades de restos humanos que apunten a un exterminio total allí mismo. Tampoco hay un relato indígena directo que describa una destrucción masiva específica de esa colonia en ese punto concreto. Eso no quiere decir que todo fuera paz y abrazos. Significa que, al menos por ahora, la prueba de una masacre total y repentina en el fuerte no existe. Las versiones sobrenaturales, la tierra abriéndose, maldiciones, desapariciones mágicas, tienen algo en común. No están apoyadas en documentos cercanos a la época, ni en hallazgos arqueológicos, ni en relatos indígenas consistentes. Son interpretaciones posteriores, muchas veces nacidas en novelas, periódicos sensacionalistas y, más recientemente, internet, series y videojuegos. La pregunta entonces es:
Si dejamos a un lado las historias de fantasmas, ¿qué explicaciones serias nos quedan? Y aquí es donde entran la historia y la arqueología modernas. Empecemos por lo que casi nadie duda. Roanoke fue un experimento colonial mal planificado. Una posición difícil, pocas provisiones, guerra en Europa, falta de refuerzos. En ese contexto, es bastante probable que una parte de los colonos muriera por hambruna, otra parte, por enfermedades, y algunos, en pequeños incidentes violentos. Pero aún juntando todo eso, seguimos sin una imagen completa. ¿Dónde fueron el resto? ¿A dónde apuntan las pistas? La teoría con más peso hoy en día es la de la integración con pueblos nativos vecinos, especialmente con los relacionados con el nombre que quedó tallado, Croatoan. La isla de Croatoan, conocida hoy como Hatteras, ha sido objeto de excavaciones arqueológicas modernas. ¿Y qué se ha encontrado allí? En contextos claramente indígenas, es decir, en aldeas nativas, aparecen fragmentos de cerámica europea del siglo XVI, piezas de armas y herramientas de metal inglesas, y otros objetos que no se fabricaban en América en esa época. Por sí solos, estos objetos no prueban que un grupo entero de colonos ingleses se instalara allí, pero sí sugieren contacto prolongado y un grado de intercambio mayor que el simple comercio puntual. Además, crónicas posteriores, como la del explorador John Lawson en el siglo XVIII, recogen algo interesante. Hay nativos en esa región que afirman descender de hombres blancos que vivieron entre sus antepasados. Lawson se fija incluso en que algunos tienen rasgos físicos poco habituales para la zona, como ojos grises. ¿Es esto una prueba irrefutable de que esos antepasados eran los colonos de Roanoke? No. Pero, sumado al resto de indicios, es una pieza que encaja bastante bien en el rompecabezas. La idea sería esta. Ante la ausencia de ayuda británica y la imposibilidad de sobrevivir solos, parte de los colonos habría decidido, o se habría visto obligada a, integrarse en comunidades indígenas cercanas, como la de los Croatoan. No sería una integración idílica. Más bien, alianzas frágiles, matrimonios mixtos, adopciones, intercambio de tecnología a cambio de comida y protección. ¿Eso explica el misterio? Explica una gran parte, ¿por qué no encontramos cuerpos en el fuerte? ¿Y por qué aparecen objetos ingleses en aldeas nativas posteriores? Pero no todos debieron correr la misma suerte. Hay otra línea de teorías que apunta a que otro grupo de colonos podría haber intentado moverse hacia el norte, hacia la bahía de Chesapeake, donde originalmente se pretendía fundar la colonia. Y aquí entra el nombre de otra confederación indígena poderosa en la zona, los Powhatan. Algunos relatos, no del todo claros, mencionan que los Powhatan habrían exterminado a un grupo de europeos asentados en su territorio, por considerarlos una amenaza. De nuevo, no podemos afirmar al 100% que se tratara de los colonos de Roanoke. Pero, cronológicamente y geográficamente, es una hipótesis que encaja. Si combinamos todo: una colonia mal abastecida, 3 años sin refuerzos, tensiones y alianzas con diferentes pueblos nativos, evidencia arqueológica de objetos ingleses en aldeas indígenas, y relatos de grupos de europeos eliminados en otras zonas, la imagen que surge ya no es la de una desaparición mágica, sino la de una dispersión compleja. Roanoke no se apagó de golpe. Se fue deshilachando poco a poco. Algunos habrían muerto allí mismo por causas naturales o violencia. Otros habrían huido en grupos pequeños, hacia el interior, hacia el norte, hacia islas cercanas. Algunos de esos grupos habrían sido aniquilados. Otros habrían sobrevivido mezclándose con comunidades indígenas, perdiendo poco a poco su identidad inglesa. Hasta que, con el tiempo, ya no quedara ninguna colonia que recuperar. Solo ecos, apellidos cambiados, objetos enterrados, rasgos físicos aquí y allá, historias borrosas. Si miramos Roanoke solo como un misterio sin resolver, corremos el riesgo de quedarnos en la superficie, en la palabra tallada, en la colonia vacía, en el morbo de la desaparición. Pero,
en realidad, Roanoke nos habla de algo mucho más grande. Nos habla de cómo eran de precarios los primeros experimentos coloniales europeos. Mal planificados, mal abastecidos, a menudo construidos sobre el desconocimiento y la soberbia. Nos habla de que la historia no siempre deja un final claro escrito en un papel. A veces, simplemente, las comunidades se mezclan, se mueven, se deshacen. Y, siglos después, nosotros solo vemos los huecos. También nos recuerda algo importante. Cuando hay un vacío en el relato, los seres humanos tendemos a llenarlo con lo que mejor sabemos hacer. Historias de fantasmas. Malas interpretaciones. Leyendas que venden libros y atraen turistas. Es más fácil imaginar una maldición o una tierra tragándose a un pueblo entero, que aceptar que, lo más probable, fue una suma de malas decisiones, hambre, enfermedad y conflictos muy humanos. Y, sin embargo, para mí, esa explicación no es menos fascinante. Al contrario. Porque detrás de cada objeto inglés encontrado en una aldea indígena, detrás de cada mención vaga a hombres blancos que vivieron con nuestros ancestros, hay vidas individuales. Colonos que aprendieron otra lengua para poder sobrevivir. Niños mestizos que crecieron sin saber que, en los libros de historia, su origen sería llamado colonia perdida. Personas que, quizá, nunca supieron que, al otro lado del océano, alguien seguía esperando la llegada de un barco que ya no vendría. Roanoke no necesita fantasmas para ser inquietante. La historia real, o, al menos, la más probable, ya es suficientemente dura y extraña. Y ahora te toca a ti. Si tuvieras que apostar por una sola explicación principal para la colonia perdida de Roanoke, ¿con cuál te quedas? ¿Con la integración en pueblos nativos cercanos como los Croatoan? ¿Con la dispersión en pequeños grupos que murieron de hambre o violencia en distintos lugares? ¿Con una combinación de todo lo anterior, donde no hubo un único final, sino muchos finales pequeños? Te leo en los comentarios. Si te gustan los misterios históricos contados así, sin humo, sin conspiranoia barata, pero sin perder lo fascinante, suscríbete al canal y activa la campana. En el próximo video vamos a analizar otro caso famoso de desaparición imposible. Esta vez, no una colonia en tierra firme, sino un avión en el aire, la desaparición del vuelo MH370. ¿Y por qué tampoco necesitó fantasmas para convertirse en leyenda? Gracias por haber llegado hasta aquí. Te habló Miguel Galindo desmontando misterios. Nos vemos en el próximo misterio.